Hola, te pido que pienses en las siguientes tres situaciones. Primero, te pasan cosas que te afectan y vos las atribuís principalmente a factores que están fuera de tu control. Ni siquiera se te cruza por la cabeza la posibilidad de que vos tengas poder de decisión respecto de ese tema. Segundo, tomás decisiones por impulso, por intuición, por una corazonada y nunca te quedás muy convencido de si tu decisión fue la mejor posible. Tercero, haces cosas junto con otras personas y a la hora de tomar decisiones no está muy claro quién puede decidir qué cosa, y esto genera discusiones desgastantes. Las tres situaciones tienen en común el desafío de tomar decisiones, en soledad o junto con otras personas. La primera situación que describí es la que vamos a tratar hoy, y la llamo el poder de decidir. Tiene que ver con la actitud, la perspectiva que es necesario que sostengas en tu mente para percatarte de la capacidad que ya tenés para tomar decisiones y que quizás no utilizabas hasta ahora. La segunda situación que vamos a estudiar en el próximo episodio se relaciona con el método, el cómo decidir, los pasos que puede resultarte útil seguir sistemáticamente para tomar buenas decisiones. Contar con un método racional para decidir es algo que interesa tanto para decisiones individuales como para decisiones tomadas colectivamente. Ahora bien, las decisiones colectivas incorporan otro grado de complejidad. Más allá de que todas las personas que hacen algo juntas, un equipo de trabajo, una familia, un grupo de amigos, puedan querer aplicar también juntas un método racional para decidir, cabe preguntarse, ¿deberían participar todas del mismo modo en la decisión o hay una o más de ellas a quienes se le reconoce una autoridad diferencial para decidir? Esta última pregunta describe, en otras palabras, la tercera situación que te adelanté antes, el desafío de tomar decisiones con o que afectan a otras personas. Lo veremos también en el próximo episodio. En síntesis, si atravesás con alguna frecuencia una o más de estas situaciones, este episodio y el que sigue son para vos. Obviamente mirar el video hasta el final es una decisión tuya. Y si no sabes bien cómo tomar esa decisión, quédate y míralo. Y al final vas a poder decidir qué haces con ese conocimiento. Estoy en la casa de Hilario Riera, cofundador de este canal de YouTube junto a su socio y amigo Honorio Riese. Como muchos de ustedes quizás ya saben, en un episodio anterior, Hilario me reveló su frustración respecto de decisiones que había tomado en soledad Honorio, sobre algunos detalles del diseño de este canal. Honorio no es muy de decidir por consenso, en todo caso consensúa consigo mismo, con sus voces interiores como él lo llama. Mucho no me gusta, ¿viste? Él está acostumbrado a tomar decisiones de esa forma. Vi a Hilario algo decepcionado y resignado con eso. Lo que esa decepción me mostraba era que Hilario tenía expectativas diferentes respecto de las decisiones de Honorio. Pero había en esa frustración de Hilario algo más profundo y revelador. Hilario me lo contaba a mí, pero no lo conversaba directamente con Honorio. No fue la primera vez que noté esto en Hilario. En distintos videos se reiteró el mismo patrón. Con su actitud, Hilario también estaba tomando una decisión, aunque quizás no se daba cuenta del todo. Hilario decidía no tratar el tema con quien más necesario era que lo tratara. Esa aparente inconsistencia o ceguera de Hilario está presente, según mi experiencia, en la mayoría de nosotros en distintos momentos. Hay quienes se mantienen más tiempo de su vida atrapados en una perspectiva desde la cual no advierten cuánto de lo que les pasa es consecuencia de sus propias decisiones. Y hay también quienes se mantienen más tiempo de su vida conscientes y atentos a los márgenes dentro de los cuales pueden decidir sobre las cosas que los afectan. Me resulta más raro pensar en personas que estén todo el tiempo en un extremo o el otro para todas las situaciones. Lo que yo aprendí ya hace bastante tiempo es que cuanto más nos demos cuenta de nuestro poder para decidir y lo ejerzamos, más influencia tendremos sobre nuestra propia vida, aumentando nuestras chances de progreso, de llegar hasta donde queremos. Por ejemplo, yo aspiro a llegar al jardín de esta casa. Y es una decisión mía, así que allí voy. Desarrollemos un poco más estas ideas. Podríamos dividir al mundo que nos rodea de manera muy simplificada en dos grandes conjuntos de cosas o factores. En primer lugar, las cosas sobre las que no tengo control directo. Las voy a llamar aquí variables no controlables.
Y en segundo lugar, las cosas sobre las que tengo control directo. Y las voy a llamar variables controlables. Ejemplo de variables no controlables. No tengo control directo sobre el tiempo meteorológico de mi ciudad mañana. No puedo decidir si va a salir el sol o si va a llover. Ejemplo de variable controlable. Puedo tener control directo sobre el modo en que me preparo o me adapto al estado del tiempo. Si llueve, saldré con paraguas, y si hay mucho sol y es verano, me pondré ropa liviana. Como ves, estoy usando la palabra control aquí como sinónimo de manejo, dominio o incluso decisión. No puedo decidir si llueve, pero sí puedo decidir qué hago en caso de estar lloviendo. Uy, ¿ahora qué hago? Bueno, en este caso decido entrar a la casa de nuevo para no mojarme, porque es mi decisión. Bueno, ahora voy a incorporar algunos matices a las definiciones que te propuse. De las variables no controlables voy a decir que son las cosas sobre las que no tengo un control directo, ni aunque quiera. Es decir, me guste o no, me convenga o no, lo deseo o no. Sobre las variables no controlables no puedo decidir. Mientras que por otro lado, de las variables controlables, voy a decir que son las cosas sobre las que sí tengo un control directo, aun si no me doy cuenta de eso. Es decir, más allá de si soy consciente de mi propio poder de decisión sobre ellas, de hecho, lo estoy ejerciendo. Estos agregados que les hice a las dos definiciones tienen implicancias. Primero, si sobre las variables no controlables no tengo poder de decisión, ni aunque quiera, no me sirve de mucho quedarme atascado pensando solo en ellas cuando enfrento un problema o quiero progresar. Porque por mucho que me entretenga pensando, hablando o justificando mis problemas, mis fracasos, mis decepciones, en términos de variables no controlables, toda esa energía que estoy invirtiendo es pura pérdida. No me sirve para influir sobre la situación y transformarla. Aclaro, no estoy sugiriendo que las variables no controlables no merezcan ninguna atención. Lo que sí sugiero es que no merecen toda nuestra atención, como muchas veces pasa. ¿Necesitamos conocer las variables no controlables que nos afectan? Por supuesto, porque solo conociéndolas, sabiendo cómo funcionan y nos afectan, podremos luego decidir qué hacemos con las variables controlables. No puedo decidir si llueve o no, pero necesito estar enterado de si va a llover o no para eventualmente decidir con qué ropa salgo de casa. Ok. Y ahora veamos más implicancias de la definición ampliada que te propuse de las variables controlables. Si sobre las variables controlables tengo control directo, aun si no me doy cuenta, esto significa que para que yo tenga más probabilidades de resolver mis problemas, superar y aprender de mis fracasos, progresar en la vida, me conviene identificar con claridad cuáles son esas variables controlables. Para poder ejercer entonces sobre ellas conscientemente mi poder de decisión. Si no tengo claro eso, estoy desperdiciando oportunidades para decidir sobre el rumbo de mi vida. Un ejemplo, si hasta ahora yo pensaba que era inevitable que en un día de lluvia me mojara, porque no era consciente de mi poder de decidir si salgo o no salgo, si llevo o no llevo paraguas o impermeable, estaba innecesariamente desperdiciando la oportunidad de cuidarme. No me estaba dando cuenta de que implícitamente mi forma de actuar equivalía a una decisión inconsciente de no cuidarme. Entonces, recordemos, en las vidas de todos nosotros influyen dos tipos de variables. Frente a cada problema o desafío que enfrentamos, nos resultará siempre más útil identificar cuáles son las variables controlables y enfocar la mayor parte de nuestra atención y energía en ellas,
por nuestro propio bien. Bueno, yo me voy a mi casa. Entonces, ¿cuál es la variable controlable por antonomasia? Mi respuesta a esa pregunta es mi respuesta. Sí, sé que parece un juego de palabras, pero me estoy refiriendo a que la principal variable controlable por mí, sobre la que yo tengo pleno poder de decisión, es la forma en que respondo a lo que ocurre, a lo que otros hacen o dicen. En el mundo inanimado, la ciencia nos permite predecir con mucha precisión la forma en que un objeto va a reaccionar a un cierto estímulo. A igual estímulo o acción sobre el mismo objeto, la reacción del objeto será la misma y es predecible. Por ejemplo, si tomo una piedra con la mano y la arrojo en cierta dirección con cierta fuerza, puedo predecir exactamente dónde caerá con bastante precisión. Y si repito la acción varias veces con la misma piedra, o con piedras iguales, los resultados serán prácticamente idénticos. La reacción de la piedra a mi acción de arrojarla será predecible y repetible. En cambio, cuando yo actúo sobre o cuando interactúo con un ser vivo y en particular con un ser humano, la reacción no necesariamente será la misma ni es predecible, porque los seres humanos, más que reaccionar, respondemos. Por ejemplo, si yo te saludo cuando te encuentro y te digo buenos días, a veces me responderás buenos días. Otras lo harás en otro tono, en otras usarás otras palabras, otras veces quizás estés pensando en otra cosa y ni me contestes. Y esto es así porque tus respuestas no son necesariamente predecibles. La palabra responder aquí significa, entre otras cosas, una elección, una decisión que está en manos, en este caso, de ese ser humano. Entonces, volviendo a la pregunta que planteaba antes, ¿cuál es la variable controlable por antonomasia? Esa variable controlable es la respuesta que elijo dar a lo que ocurre, el comportamiento que pongo en juego para avanzar en dirección a lo que quiero, dadas las restricciones que enfrento y mis intenciones. Pase lo que pase a mi alrededor, mi respuesta es siempre elegida por mí, aunque no me esté dando cuenta. También son variables controlables mis opiniones, mis intenciones y mis objetivos. Estas ideas no son nuevas, son tan antiguas como el estoicismo, la antigua corriente filosófica grecorromana surgida en el siglo IV a.C. y que tuvo entre sus figuras destacadas a Epicteto y a Séneca. Si querés profundizar tu conocimiento sobre esa corriente filosófica y la relación que tiene con lo que aquí yo estoy llamando el poder de decisión, te dejo en la descripción del video un link a un excelente video de la filósofa Roxana Kramer que explica el estoicismo y resume su historia. La derivación contemporánea de estas ideas es la que yo voy a usar en los minutos que nos quedan para completar el panorama de lo que aquí llamé el poder de decisión. Mi enfoque, como en muchos otros temas que presento en este canal, está basado en un modelo desarrollado por Fred Kaufman que él llama liderazgo consciente. En base a este modelo, te propongo que llamemos a la perspectiva de quienes se enfocan en las variables no controlables perspectiva de la víctima, y que llamemos perspectiva de protagonista a la de quienes se enfocan en las variables controlables. Ya tenemos entonces un par de etiquetas, un par de nombres con los que distinguir en nuestro lenguaje estos dos tipos de pensamiento. ¿De qué nos sirve distinguirlos y ponerles un nombre? Nos sirve para aclarar, recordar, detectar e identificar si la perspectiva con la que abordamos cualquier cosa en la vida es de un tipo u otro, y en base a eso anticipar si por ese camino podremos progresar o no. La perspectiva protagónica te mantendrá en vigilia y consciente respecto de las variables controlables, y así vas a estar al mando de tus decisiones y tendrás más chances de progresar en la vida. En cambio, la perspectiva de la víctima te va a consumir energía, te producirá cierto alivio transitorio a tus frustraciones, porque estas terminan siendo culpa de otras personas, pero te va a mantener en un estado de resignación, de queja improductiva, que no te va a ayudar a avanzar. ¿De qué manera podés entonces asegurarte de cultivar, desarrollar y sostener perspectivas protagónicas sobre lo que te importa y afecta?
aprendiendo a formularte siempre esta poderosa pregunta cuando enfrentás desafíos. ¿Cómo voy a elegir responder a esto? Esta pregunta, que no por simple y breve es trivial, te va a abrir posibilidades, te va a estimular tu imaginación para que examines toda la gama de respuestas que podrías elegir en la situación y optes conscientemente por la que evalúes más conveniente a lo que querés lograr, considerando también los valores que querés honrar en ese proceso. Esa elección de tu propia respuesta es precisamente tu decisión. ¿Cómo podés darte cuenta entonces de si vos u otra persona están encarando un desafío, una situación con perspectiva de protagonista o con perspectiva de víctima? Prestando atención especial al modo en que explican el desafío o la situación. Sigamos con los ejemplos meteorológicos. Imagínate que me invitaste a almorzar. Decidí ir caminando al punto de encuentro. Poco después de salir de mi casa se desató una tormenta de lluvia intensa, pero breve en mi camino. Llegué al lugar absolutamente empapado. Cuando nos encontramos me preguntás, ¿qué te ocurrió? Y yo te contesto, estoy así porque llovió fuerte mientras venía para aquí. Analicemos esa explicación. ¿Es verdadera? Sí, no te estoy mintiendo. ¿Es la única posible? No. Puede haber otras explicaciones que responden a la misma pregunta que me hiciste. ¿Qué tipo de perspectiva revela esa respuesta? ¿De víctima o de protagonista? Si tenés dudas, pensalo durante 10 segundos. Esta explicación revela perspectiva de víctima. ¿Por qué? Porque se centra exclusivamente en una variable no controlable, la lluvia. ¿Cómo sería una explicación con perspectiva de protagonista? Por ejemplo, llegué mojado porque salí sin paraguas de casa y en mi camino llovió. O llegué mojado porque no encontré forma de guarecerme de la lluvia que se desató en mi camino. En estos últimos dos ejemplos soy el sujeto de la oración y estoy destacando una acción o una inacción mía en el proceso. Por lo tanto, he ahí una regla práctica para distinguir las explicaciones de protagonista. Son aquellas en las que el sujeto de la oración es el que habla y por lo tanto el verbo está conjugado en primera persona. Es muy importante tener en cuenta que ambas explicaciones son verdaderas. La objeción a las explicaciones de víctima no surge de cuestionar su grado de verdad, sino su grado de efectividad. Esto es, cuando explico que estoy mojado solo porque llueve, invisibilizo, quizás inconscientemente, que hay también otras razones por las que estoy mojado. Y es que decidí salir de casa sin paraguas, o que decidí seguir caminando bajo la lluvia para no retrasarme, o que decidí dejarme mojar por la lluvia porque hace calor y me resultaba divertido. Las explicaciones protagónicas, al poner el acento en lo que yo mismo hice o no hice, y que contribuyó a generar esta situación, me abren posibilidades de decidir hacer las cosas de otro modo, si en realidad no quiero llegar mojado. Ponen en evidencia mi poder de decisión. Te propongo que hagas el siguiente ejercicio. Primero, identifica 3 situaciones o problemas típicos que te afectan de manera permanente o reiterada y que reconoces que estás explicando desde una perspectiva de víctima. Escribí esas explicaciones de víctima que estás usando para referirte a ellas. Pueden ser ejemplos relativamente triviales de tu vida cotidiana, de tu trabajo, donde tu explicación habitual para dar cuenta de ellos tiene la forma de echar culpas, lo que aquí llamamos foco en variables no controlables. Para cada uno de esos 3 ejemplos, en segundo lugar, escribí en una hoja de papel una o más explicaciones diferentes, pero protagónicas, es decir, poniéndote como sujeto en esas oraciones. Este reversionado de las explicaciones muy probablemente te va a ayudar a transitar una metanoia, un cambio de perspectiva sobre esos mismos problemas. En tercer lugar, el paso que sigue es que te preguntes ¿qué puedo hacer yo diferente para influir sobre esto que me afecta y tener más chances de lograr lo que quiero? Esta última pregunta va a poner en tu mente la idea creativa de que puedas descubrir posibilidades que antes ni imaginabas, simplemente porque te mantenías en un estado de ceguera respecto de tu poder de decisión. Déjanos tus comentarios bajo el video sobre cómo te resultó esta experiencia y contanos, ¿desde dónde venías mirando más al mundo hasta ahora? ¿Desde la perspectiva de víctima o desde la perspectiva de protagonista? ¿Qué aprendizaje te llevas?
Y acordate, vamos a seguir ocupándonos de la toma de decisiones en el próximo capítulo. No dejes de suscribirte y apretar la campanita para enterarte apenas esté listo. ¿Alguna duda sobre qué significa la palabrita metanoia? Podés explorar el video de aquí arriba, donde lo explicamos en detalle. Apúrate que se está por largar a llover y en cualquier momento estalla un chaparrón y aquí no tenemos paraguas.